Las raíces de la educación son amargas, pero sus frutos son dulces. Aristóteles. Les saluda Keila Tumbaco, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, carrera Educación Básica, tercer semestre. Bienvenidos a esta presentación de la asignatura Diseño y Planificación Curricular, unidad temática número 1, Introducción a la Planificación Curricular. 1.1 Generalidades de la planificación escolar. Definición, características e importancia. Resultado de aprendizaje. Caracterizar la planificación escolar desde los planes y programas macro, meso y micro para la educación general básica. 1.2 Enfoques de la gestión escolar. 1.2.1 Enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico. 1.2.2 Enfoque de gestión participativa. Resultado de aprendizaje. Analizar los enfoques de la gestión escolar, liderazgo pedagógico y gestión participativa. 1.3 Enfoque transformacional. 1.3.1 Enfoque de gestión basado en procesos. Resultado de aprendizaje. Analizar los enfoques de la gestión escolar, transformacional y de gestión basado en procesos. 1.4 Proceso de la planificación educativa. Resultado de aprendizaje. Reconocer el proceso de la planificación educativa. La planificación escolar. Esta se encarga de delimitar los fines, objetivos y metas de la educación. Este tipo de planeación permite definir qué hacer, cómo hacerlo y qué recursos o estrategias implementar para conseguir tal fin. La planificación permite prever los elementos necesarios e indispensables en el quehacer educativo. Además, es de vital importancia en este proceso, pues se considera como el primer paso para lograr el aprendizaje completo y eficaz de los contenidos requeridos por los estudiantes. Enfoques de la gestión escolar. El enfoque de la gestión escolar es la orientación a resultados, búsqueda del liderazgo, motivación del equipo para alcanzar las metas de la escuela. Hace énfasis en la calidad del plan de estudios y enfoque en la participación de los padres de familia para lograr la excelencia de la enseñanza. Este enfoque de gestión escolar se divide en dos. 1. Enfoque de gestión basada en el liderazgo pedagógico. Este maneja una dirección centrada en el aprendizaje, pues se relaciona con el conjunto de actividades que tienen que ver con la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan a cabo tanto profesores y estudiantes. Enfoque de gestión participativa. Se centra en la evaluación y aprovechamiento de la información mediante la participación activa de los miembros del equipo para lograr los objetivos planteados y las diferentes formas en que se puede distribuir o compartir este poder, es decir, tienen la capacidad para influir en el comportamiento de las personas. En las organizaciones, en este sentido, el gerente involucra a cada colaborador para que éste aporte al esfuerzo, valorando a cada integrante y teniendo una gestión más abierta, responsable y flexible. El enfoque transformacional nos dice lo siguiente:
La apuesta por la reforma de la educación implica transformar la gestión que desarrollan los directivos, centrando a el quehacer de toda la institución educativa en el logro de aprendizajes de los estudiantes. Ello supone el reconocimiento de los procesos dinámicos de la gestión que implican tensiones entre el contexto normativo, el contexto cotidiano y la interacción entre los actores. En él también encontramos el enfoque basado en procesos, el cual consiste en buscar o implantar una filosofía en la organización que permita la identificación de todos los procesos incluidos en el sistema de gestión de la calidad, cómo estos funcionan, así como las interrelaciones entre ellos. De esta forma, resulta más fácil tener un seguimiento y control del funcionamiento de los diferentes procesos, permitiendo identificar de manera más precisa aquellas áreas concretas que requieren mejoras. Ahora verán un ejemplo de enfoque de gestión basado en el liderazgo pedagógico realizado por mis compañeros y mi persona. Bienvenida, querida docente. Aquí le vamos a presentar un nuevo curso. Pase. Señora doctora, los estudiantes están esperando a la nueva docente. Aquí es la nueva docente. Presentar a sus estudiantes que les toca. Listo, vamos, yo lo acompaño. Listo. Bueno, como usted es la nueva docente, déjeme explicarle. Lo que pasa es que su curso no es un curso normal. En sí tiene unos chicos muy especiales. Por lo tanto, espero que dé todo lo que ellos aprendan. Sí. Hola chicos, buenas tardes. Mi nombre es Ana Rodríguez, voy a ser su nueva docente. Bueno, ahorita vamos a realizar una actividad y vamos a hacer, por favor, acompañen, ¿sí? Niños, observen su escuela y quiero que observen qué hay alrededor de ella. Las áreas verdes están muy secas. La parte está llena de basura. No hay botes ni carteles. La falta de pintura. Yo tienes que después de arreglando las ropas, mañana tienes que pedirle permiso a tus padres para poderte llevar a la policía. Bueno niños, vamos a realizar la actividad que van a investigar cómo pueden aportar con las necesidades de la escuela. Buen día chicos, espero que todos hayan realizado su actividad. ¿Quién quiere iniciar? Yo, maestra. Mis abuelitas tienen una hacienda y ellos se comprometieron a donar plantitas para los escuelas. Excelente gestión, Kevila. ¿Quién más desea continuar? Yo. Nosotros investigamos cómo mantener una escuela limpia, cómo otras instituciones lo logran. Ya, varias instituciones también se logran clasificar la basura como orgánica o inorgánica y otros padres hacen miga para mantener la escuela limpia. Excelente gestión, niña. ¿Quién más desea? Yo. Yo investigué en internet cómo hacer carteles como para las reuniones de la escuela limpia. Traje unas figuras y frases para poner en el cartel. Y muchas gracias, maestra, por haberme llevado a la lista. Ahora con lentes puedo ver mucho mejor. Me alegro mucho, bien. Espero que puedas seguir trabajando en tus cosas. ¿Qué más? ¿Quién más ha realizado la actividad? Yo. A mí se me ocurrió que podemos pintar murales en las escuelas como para que se vean más bonitos. Excelente creatividad. Maestra, yo no traje la tarea, ¿puedo castigar? Claro que no, recuerda que tú también eres parte del grupo. Mi maestra, me parece muy bien las opiniones de mi compañero. Sí. Excelente trabajo, chicos. Proceso de planificación educativa. La planificación implica metas, objetivos, estrategias y planes, elementos que posteriormente son reflejados mediante la organización en la estructura de la institución. En educación, estos dos aspectos tienen un uso muy amplio, puesto que en una misma institución, como el Ministerio de Educación, los aplica a nivel nacional, regional, local y de aula.
descansando en ambos términos el éxito de la calidad educativa a cualquier nivel. La planificación escolar, al igual que la gestión, se realiza en todos los ámbitos o áreas del centro educativo, es decir, en el área directiva, área pedagógica o académica, área comunitaria y área administrativa o financiera. Por otro lado, entre las planificaciones más relevantes del centro escolar están las siguientes: Plan Operativo Anual o Plan General Anual, Proyecto Educativo de Centro o Proyecto Educativo Institucional, Proyecto Curricular de Centro y Planificaciones de aula. Las etapas del proceso de planificación educativa son las siguientes: 1. Diagnóstico. 2. Pronóstico. 3. Análisis de alternativas. 4. Objetivos y metas. 5. Programación del plan. 6. Ejecución. 7. Control. Y 8. Evaluación. A continuación, verán un ejemplo de planificación. Para esto se escogió una asignatura, un grado y un tema específico, respondiendo a las preguntas que forman parte de los pilares de la educación. Les hablaré sobre los pilares de la educación, los cuales son los siguientes: ¿qué hay que enseñar? ¿Cuándo hay que enseñar? ¿Cómo hay que enseñar? ¿Qué, cómo y cuándo hay que evaluar? La asignatura que escogí fue Historia. Grado primero de Bachillerato General Unificado. Edades entre 15 y 16 años. Eje temático 1. Orígenes y primeras culturas de la humanidad. Bloque 1. Historia, cultura y trabajo. Tema: el trabajo. ¿Qué hay que enseñar? Los objetivos del área son los siguientes: analizar y comprender los conceptos de tiempo, historia, cultura y trabajo, a través del examen de las diferentes producciones y manifestaciones humanas, para establecer las razones profundas de sus afanes, proyectos y utopías. Explicar y valorar la importancia del trabajo colectivo y solidario como condición de la existencia y supervivencia humana. ¿Cuándo hay que enseñar? Se enseñará de la siguiente manera: ¿qué es el trabajo? ¿Cómo surgió el trabajo en la prehistoria? ¿Cómo se dividió el trabajo en la prehistoria? ¿En qué consiste el trabajo colectivo y solidario? ¿Cuál es la importancia y función del trabajo colectivo y solidario? ¿Cómo hay que enseñar? Proyectando videos o documentales entretenidos que capten la atención de los estudiantes, organizando debates, obras teatrales, diapositivas, mapas conceptuales y organizando trabajos colaborativos. Evaluaciones. El indicador de evaluación de esta área dice lo siguiente: explica la importancia y función del trabajo colectivo y solidario y la elaboración de herramientas como condición en la transformación biológica y social del ser humano y posterior revolución neolítica. ¿Qué hay que evaluar? Significado de trabajo, tipos de trabajos que realizaban en la prehistoria, concepto de trabajo colaborativo y solidario, identificar la importancia y función del trabajo colaborativo y solidario. ¿Cómo hay que evaluar? Se evaluará con exámenes, con preguntas abiertas y opciones múltiples, exposiciones, actividades en clases y a través de proyectos. ¿Cuándo hay que evaluar? Se evaluará al terminar la explicación de los temas, como también al finalizar cada unidad temática que se abordará. Unidad temática número 2. Introducción al currículo de los niveles de educación básica. Para esto tomaremos como referencia el área de Ciencias Sociales, asignatura Historia, grado primero de Bachillerato General Unificado. Los temas a tratar son los siguientes: 2.1. Introducción, consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria y reformas curriculares precedentes. Resultado de aprendizaje.
Caracterizar los nuevos fundamentos teóricos de la nueva reforma curricular. 2.2. Referentes del ajuste curricular. Un currículo organizado por áreas de conocimiento. Y características del ajuste curricular. Resultado y aprendizaje. Analizar las características de los ajustes curriculares. 2.3. Elementos del currículo. Principios para el desarrollo del currículo. Y orientaciones metodológicas. Resultados de aprendizaje. Reconocer los elementos, principios y orientaciones metodológicas del currículo. 2.4. Refuerzo académico y acción tutorial. Carga horaria. Resultado de aprendizaje. Comprender la importancia del refuerzo académico. Introducción al currículo. El currículo es la expresión del proyecto educativo que los integrantes de un país o de una nación elaboran, con el fin de promover el desarrollo y la socialización de las nuevas generaciones y en general de todos sus miembros. En el currículo se plasman en mayor o menor medida las intenciones educativas del país. Se señalan las pautas de acción u orientaciones sobre cómo proceder para hacer realidad estas intenciones y comprobar que efectivamente se están cumpliendo los objetivos. Las funciones del currículo son, por una parte, informar a los docentes sobre qué se quiere conseguir y proporcionarles pautas de acción y orientaciones sobre cómo conseguirlo. Y por otra parte, constituir un referente para la rendición de cuentas del sistema educativo y para las evaluaciones de la calidad del sistema, entendidas como su capacidad para alcanzar efectivamente las intenciones educativas fijadas. Introducción de historia. La historia, en cuanto a disciplina independiente y a la vez transversal de las ciencias sociales, se constituye en la herramienta imprescindible para comprender los procesos de construcción y reconstrucción, producción y reproducción social de la humanidad. A la vez permite relativizar la naturaleza, características, alcances y limitaciones. Solo la historia, con su capacidad para contextualizar los procesos humanos y enmarcarlos en sus concretas coordenadas de gestación, desarrollo y caducidad, hace posible la tarea de desnaturalizar los discursos y las acciones que pretenden esencializarlos y de esta manera institucionalizar como normales situaciones de dominación y control social en función de determinados intereses hegemónicos. Consideraciones legales en torno al currículo de la educación obligatoria. La Constitución de la República del Ecuador 2008, en su artículo 26, estipula que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Y en su artículo 343 reconoce que el centro de los procesos educativos es el sujeto que aprende. Por otra parte, en este mismo artículo se establece que el Sistema Nacional de la Educación integrará una visión intercultural acorde a la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en el artículo 2, literal W, nos manifiesta lo siguiente: garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades, y que incluya evaluaciones permanentes.
Asimismo, garantiza la concepción del educando como centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a las necesidades y realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizaje. Mientras que en el artículo 19 del mismo reglamento se establece que un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional es diseñar y asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus diversos niveles, como lo son inicial, básica, bachillerato y modalidades, como presencial, semipresencial y a distancia. El diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado plurinacional e intercultural. El currículo podrá ser complementado de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de la región, cantón, provincia o comunidad de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación. En el artículo 22, literal C, establece como competencia de la Autoridad Educativa Nacional formular e implementar las políticas educativas, el currículo nacional obligatorio en todos los niveles y modalidades, y los estándares de calidad de la provisión educativa, de conformidad con los principios y fines de la presente ley, en armonía con los objetivos del régimen de desarrollo y Plan Nacional de Desarrollo, las definiciones constitucionales del sistema de inclusión y equidad, y en coordinación con las instancias definidas en esta ley. Por otro lado, el reglamento a la Ley Orgánica de la Educación Intercultural, en su artículo 9, señala la obligatoriedad de los currículos nacionales en todas las instituciones educativas del país, independientemente de su sostenimiento y su modalidad. Y en el artículo 10 del mismo reglamento estipula que los currículos nacionales pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del territorio en el que opera. Y por último, en el artículo 11, explica que el currículo nacional contiene los conocimientos básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación. Existen dos reformas curriculares de la educación general básica y una de bachillerato general unificado, que sirven como punto de partida para la actualización del currículo que se presenta. La primera reforma del currículo de la educación general básica a la que nos referimos tuvo lugar en el año de 1996. Esta propuesta proporcionaba lineamientos curriculares para el tratamiento de las propiedades transversales del currículo, las destrezas fundamentales y los contenidos mínimos obligatorios para cada año lectivo, así como las recomendaciones metodológicas generales para cada una de las áreas de estudio. Sin embargo, esta no presentaba una clara articulación entre los contenidos mínimos obligatorios y las destrezas que debían desarrollarse. Además, carecía de criterios e indicadores de evaluación. Asimismo, se abordó un proceso de actualización y fortalecimiento curricular de la educación general básica, que dio lugar a una nueva propuesta que entraría en vigor en el 2009, mediante el Acuerdo Ministerial 611-09. En el caso del área de educación física, la nueva propuesta entraría en vigor en el 2012, mientras que la educación cultural y artística se mantendría en el currículo de cultura estética de 1997. En el 2011 entra en vigor para el currículo de Bachillerato General Unificado, mediante el Acuerdo Ministerial 242-11. Este documento surgió con el propósito de brindar a los estudiantes
una formación general acorde a su edad y vino a sustituir el conjunto de planes y programas por especializaciones que se empleaban hasta el momento para este nivel educativo, articulando esta oferta formativa con el currículo vigente de la educación general básica y respondiendo a la misma estructura. En el 2016, estos ajustes curriculares se encontraban totalmente actualizados, tanto para educación general básica como para bachillerato general unificado. Referentes del ajuste curricular. Estos referentes concretan el ajuste curricular del 2016. Para esto, 3 caminos condujeron al ajuste curricular actual. En primer lugar, tenemos a la formación proporcionada por los docentes. Esta se realizó mediante un monitoreo ejecutado desde mayo del 2011 hasta noviembre del 2012. Todo esto sobre la propuesta del 2010. También se hizo uso de la investigación y percepción del currículo del 2003. En segundo lugar, tenemos la revisión del currículo de los 2 niveles de educación, los cuales son la educación general básica y el bachillerato general unificado. Esta se hizo a través de un rigor epistemológico y curricular de los documentos, aspectos que fundamentan la nueva propuesta curricular. Finalmente, como último camino tenemos el avance de la ciencia, los intereses y necesidades del país y el requerimiento de proporcionar a los docentes un currículo más abierto y flexible, que se pudiera adaptar de mejor manera a los estudiantes. Un currículo organizado por áreas de conocimiento, tanto para el nivel de educación general básica como para bachillerato general unificado. Los estudiantes, para avanzar hacia el perfil de salida, deben desarrollar aprendizajes de las siguientes áreas de conocimiento: lengua y literatura, matemática, ciencias naturales, ciencias sociales, lengua extranjera, educación física, educación cultural y artística e interdisciplinar. Estas áreas de conocimiento se desarrollan mediante asignaturas. Asignaturas para educación general básica. En ellas tenemos las siguientes: lengua y literatura, inglés, matemática, ciencias naturales, estudios sociales, educación física y educación cultural y artística. Mientras que las asignaturas para bachillerato general unificado son las siguientes: lengua y literatura, inglés, matemática, química, biología, física, historia, filosofía, educación para la ciudadanía, educación física, educación cultural y artística y por último, emprendimiento y gestión. Características del ajuste curricular. En el documento curricular, cada área se estructura en subniveles, organizando los aprendizajes en bloques curriculares que responden a criterios epistemológicos, didácticos y pedagógicos propios. Por este motivo, el bloque curricular agrupa secuencia de aprendizajes que pueden abarcar desde el primer año de educación general básica hasta el último del bachillerato general unificado, constituyéndose en una división longitudinal del área a lo largo de los estudios obligatorios. Los aprendizajes contenidos en cada uno de los bloques curriculares de las distintas áreas que conforman la educación obligatoria se ordena en torno a los objetivos que en cada subnivel de la educación general básica marcan la secuencia para el logro de los objetivos generales del área al culminar el nivel de bachillerato general unificado. Elementos del currículo. Los currículos de educación general básica y bachillerato general unificado que constituyen la propuesta de enseñanza obligatoria están conformados por los siguientes elementos: el perfil de salida, los objetivos integradores de los subniveles que constituyen una secuencia hacia el logro del perfil de salida,
y los objetivos generales de cada una de las áreas. También tenemos los objetivos específicos de las áreas y asignaturas para cada subnivel. Los contenidos expresados en las destrezas con criterios de desempeño, las orientaciones metodológicas y los criterios e indicadores de evaluación. Cabe recalcar que todos estos elementos, así como la forma en que se estructuran e interrelacionan en la propuesta, han sido pensados para facilitar el trabajo colaborativo de los docentes en torno al desarrollo de una propuesta curricular concreta para sus instituciones educativas. Principios para el desarrollo del currículo. El currículo ha sido diseñado mediante destrezas con criterios de desempeño que apuntan a que los estudiantes movilicen e integren los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en ellas en situaciones concretas, aplicando operaciones mentales complejas con sustento en esquemas de conocimiento, con la finalidad de que sean capaces de realizar acciones adaptadas a esta situación y que a su vez puedan ser transferidas a acciones similares en contextos diversos. Orientaciones metodológicas. Los principios para el desarrollo del currículo que se acaban de enunciar inciden en las programaciones didácticas que elaboran las instituciones educativas para los niveles de educación obligatoria, considerando la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la educación como principios fundamentales de esta tarea. Asimismo, las instituciones educativas desarrollan métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, favoreciendo su capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el trabajo en equipo. Se fomenta una metodología centrada en la actividad y participación de los estudiantes que favorezcan el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo de los estudiantes en el aula, que conlleven a la lectura y a la investigación, así como a las diferentes posibilidades de expresión. En el caso de la educación general básica, especialmente en sus primeros 3 subniveles, se integran en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato de los estudiantes. El objeto central de la práctica educativa es que el estudiante alcance al máximo desarrollo de sus capacidades y no el de adquirir de forma aislada las destrezas con criterio de desempeño propuestas en cada una de las áreas, ya que estas son un elemento del currículo que sirven de instrumento para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. El aprendizaje debe desarrollar una variedad de procesos cognitivos, donde los estudiantes conseguirán ser capaces de poner en práctica un amplio repertorio de procesos, tales como identificar, analizar, reconocer, reflexionar, razonar, inducir, decidir, explicar, crear, etc., evitando que las situaciones de aprendizaje se centren tan solo en el desarrollo de alguno de ellos. También se asegura el trabajo en equipo de los docentes, con objeto de proporcionar un enfoque interdisciplinar para que se desarrolle el aprendizaje de capacidades y responsabilidades, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente que atienda a cada uno de sus estudiantes. Es importante recalcar el papel fundamental que juega la lectura en el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. Por ello, las programaciones didácticas de todas las áreas incluyen actividades y tareas para el desarrollo de la competencia lectora. Asimismo, las tecnologías de la información y de la comunicación forman parte del uso habitual como instrumento facilitador para el desarrollo del currículo. Refuerzo académico y acción tutorial. Tal y como establece el artículo 208 en el reglamento de la LOEI, corresponde a las instituciones educativas diseñar e implementar planes de refuerzo académico y acción tutorial que pueden comprender lo siguiente. 1.
Clases de refuerzos lideradas por el docente que enseña la asignatura. 2. Tutorías individuales con el mismo docente que enseña la asignatura. 3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las necesidades educativas de los estudiantes. Y 4. Un cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con ayuda de su familia. El diseño general de este tipo de acciones ha de quedar recogido en el proyecto educativo institucional. El horario lectivo semanal de cada uno de los grados y cursos de la educación general básica es de 35 horas pedagógicas. En el bachillerato general unificado, este horario completa las 40 horas pedagógicas, con formación complementaria. La oferta de bachillerato técnico alcanza las 45 horas pedagógicas, incluyendo en este cómputo, en todos los casos, los tiempos dedicados al refuerzo y apoyo educativo y a la acción tutorial. La hora pedagógica queda definida por un periodo mínimo de 40 minutos, tal y como estipula el artículo 149 del reglamento de la LOEI. La ciencia histórica contribuye al perfil de salida del bachillerato ecuatoriano por medio del conocimiento y valoración de la identidad cultural, individual y colectiva de los pueblos, con base en la valoración del trabajo como motor de la historia. Bloques curriculares del área Ciencias Sociales. El bloque de Historia e Identidad en la asignatura de Historia de Bachillerato se desarrolla de acuerdo a la siguiente secuencia de ejes temáticos. Eje temático número 1. Los orígenes y las primeras culturas de la humanidad. Eje temático número 2. De la Edad Media a la modernidad. Eje temático número 3. América Latina, mestizaje y liberación. Eje temático número 4. Economía, trabajo y sociedad. Las destrezas con criterios de desempeño de este eje temático son las siguientes. 5.1.1. Contrastar los conceptos de historia e historiografía con el fin de diferenciar la realidad de la construcción intelectual. 5.1.2. Examinar el término cultura como producción material y simbólica y a la vez ejemplificar con aspectos de la vida cotidiana. 5.1.3. Explicar y valorar la importancia del trabajo colectivo y solidario como condición de la existencia y supervivencia humana. 5.1.4. Analizar y comprender los contenidos y las formas de educación en la comunidad primitiva, es decir, cómo se enseñaba y qué se enseñaba. Orientaciones metodológicas de este eje temático. En el caso de los conceptos de historia como realidad e historiografía como construcción intelectual del conocimiento histórico, basándose en un proceso de investigación, uso de fuentes y contraste de diversos enfoques, es muy importante emular el oficio del historiador, acercándose a fuentes primarias como documentos, cartas, diarios y crónicas. Por otra parte tenemos el uso de los documentos, gráficos y viñetas. Estas son herramientas muy entretenidas y plásticas para enseñar y evaluar estos aprendizajes, relacionándolos con actividades prácticas en el aula y en la institución educativa, así como ensayos en los que se pueden elaborar proyecciones sobre el impacto de la agricultura y la ganadería en la acumulación de riquezas y las diferencias sociales. También es muy recomendado formar grupos mixtos de trabajo para que investiguen acerca de las imágenes arqueológicas, elementos que esta asignatura aporta al perfil de salida. 1. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coherencia y honestidad en todos nuestros actos. 2. Procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás personas, como también con la naturaleza y con el mundo. Cumplimos nuestras obligaciones y exigimos la observación de nuestros derechos. 3. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos la realidad nacional y mundial,
reflexionamos y aplicamos nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver problemas en forma colaborativa e interdependiente, aprovechando todos los recursos e información posibles. 4. Reflexionamos y reconocemos nuestras fortalezas y debilidades para ser mejores humanos en la concepción de nuestro plan de vida. 5.1.1 Contrasta los conceptos de historia e historiografía mediante el uso técnico y ético de diversas fuentes, relativizando los diversos enfoques con el fin de diferenciar la realidad y la construcción intelectual. 5.1.2 Examina el término cultura como producción material y simbólica, empleando y relativizando fuentes y enfoques. 5.2.1 Explica la importancia y función del trabajo colectivo y solidario y la elaboración de herramientas como condición en la transformación biológica y social del ser humano y posterior revolución neolítica. 5.2.2 Comparar las características esenciales del Paleolítico, modo de producción, relaciones sociales, materias primas y herramientas y la producción del arte rupestre con la revolución neolítica. 5.2.3 Explica el impacto de la revolución neolítica en la transformación de la sociedad humana, destacando la domesticación de las plantas y animales en la producción de excedentes, la división y especialización del trabajo. 5.3.1 Explica las circunstancias que marcaron la transición de la comunidad primitiva a la sociedad dividida en clases y la existencia de estas castas, evaluando el papel de la educación y la división de trabajo en ella. Y para finalizar esta presentación, observarán un video acerca del trabajo y su evolución. El trabajo es una actividad tan antigua como el ser humano. Sin embargo, el derecho laboral no aparece hasta el siglo XIX, a partir de la Revolución Industrial. Veamos la evolución histórica del trabajo a lo largo de la historia, que está marcada por 4 figuras. La esclavitud. Los esclavos eran propiedad de sus amos. No se les consideraba personas sino cosas, con lo que el dueño podía hacer lo que quisiera con ellos. La servidumbre. Los siervos ya se consideraban personas y podían poseer bienes. Trabajaban la tierra del señor feudal y estaban ligados a ella. A cambio, el señor feudal les ofrecía protección. Los gremios. En las ciudades, los artesanos y comerciantes se organizaban en grupos cerrados llamados gremios. En cada oficio, estas asociaciones estaban integradas por 3 niveles. Los maestros, que eran los dueños de los talleres, los oficiales, que hacían un trabajo especializado a cambio de un salario, y los aprendices, que trabajaban a cambio de alojamiento y comida. Por último, el proletariado. Se producen grandes innovaciones tecnológicas y aparecen grandes fábricas que requieren de mucha mano de obra, lo que atrae a las ciudades a grandes masas de personas sin recursos procedentes del campo, surgiendo una nueva clase social, los obreros o proletarios. Al haber muchos más trabajadores que puestos de trabajo, se imponen unas condiciones laborales dramáticas. Ejemplos de estas condiciones son las siguientes. El trabajo infantil está permitido a cualquier edad, incluso en las minas. La jornada laboral tenía entre 12 y 19 horas diarias. El salario era muy reducido, por lo que para poder sobrevivir la familia había que poner a trabajar a los hijos. No había descanso semanal, todos los días eran laborables. Tampoco había vacaciones anuales. Tampoco había protección social. En caso de accidente o enfermedad no había derecho a asistencia médica, ni medicinas, ni se cobraba. Tampoco había seguridad e higiene. No existían normas para prevenir y proteger la salud. En cuanto a los derechos colectivos, estaba prohibido hacer huelga e incluso pertenecer a un sindicato. Para protestar y cambiar estas condiciones, los trabajadores se unen, dando lugar al movimiento obrero y a la lucha de clases.
Finalmente, el Estado tiene que intervenir dictando leyes protectoras para asegurar la paz social, lo que conlleva el nacimiento del derecho laboral, que regula las relaciones laborales, limitando el poder del empresario y protegiendo a la parte más débil, el trabajador.